Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es jueves 23 de diciembre. Estamos dando inicio a la clase de diseño sismo resistente de estructuras de acero. Activen sus cámaras para ver si están todos ahí presentes. Por favor, saben que tienen que tener la cámara encendida en la clase, ¿ya? Señorita Alice Torres, señorita Carla Castro, señor Kevin Rivera, señor por ahí, señor Jaime Proaño, ¿no? A ver, entonces voy a empezar a compartir. Diseño de elementos sometidos a comprensión axial, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, sabemos que los elementos de acero, al igual que otro tipo de elementos, están sometidos también a cargas de compresión, de tracción, de flexocompresión, cortante, etcétera, ¿no? Pero, digamos, vamos a hablar de los elementos sometidos a la compresión axial, ¿sí? Aquí en las láminas tengo lo siguiente, ¿no? Los miembros en concreto, los miembros en compresión son elementos estructurales sometidos solos a fuerzas axiales en compresión, ¿no? Fuerzas de compresión. Las cargas son aplicadas a lo largo de un eje longitudinal que pasa por el centro de gravedad de la sección transversal del miembro, y el esfuerzo se calcula como. El esfuerzo se calcula como fuerza axial sobre A, el área gruesa, ¿sí? Esfuerzo P sobre A, donde P es la carga axial y A es el área gruesa total de la sección transversal de la columna. En realidad, vamos a decir que es un estado ideal, ¿no? Ideal, ¿por qué? Pues porque existen inevitables excentricidades en las cargas, a las imperfecciones de los elementos también, y también hay tensiones residuales debido al enfriamiento después del rolado, ¿no? El rolado, el proceso de fabricación del acero, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora normas de diseño, digamos como norma general. Está el ANSI ISC 360, ¿no? El capítulo E, ¿no? Que es de diseño de miembros para compresión, ¿sí? A ver, una cosa importante es el tema del equilibrio en las secciones de acero, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Que cuando nosotros sometemos a cargas axiales de compresión a los distintos elementos, nosotros estamos, de alguna manera, vamos a llegar a un punto que el acero desarrolla que se llama la carga crítica de pandeo, ¿no? La carga crítica de pandeo es una carga en la que esa sección o ese elemento sometido a estas fuerzas de compresión va a doblegarse, ¿no? Va a girarse, va a pandearse, ¿no? Entonces, sabemos de que una sección de acero va a estar en equilibrio estable, ¿no? Cuando tenemos una carga menor, ¿no? Menor a ese P crítico, tendremos un equilibrio neutro cuando nosotros seamos iguales a ese P crítico, y será un equilibrio inestable cuando nosotros superemos realmente ese equilibrio, ¿sí? Entonces, es importante el tema de la carga crítica de pandeo, ¿no? Saber cómo se llega, ¿no?
Y aquí yo he hecho una semejanza a, al equilibrio estable, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos una pelota dentro de un pocillo, ¿sí? Y esa pelota está estable, ¿no? Mientras no superemos esa carga, pues estará estable, ¿no? En el segundo caso de equilibrio neutro, pues tendremos como la pelota en un plano totalmente horizontal, digamos, está en equilibrio, no avanza, no se mueve para un ni otro lado, no se queda ahí estática, a no ser de que se aumente, ¿no? Se aumente lleguemos al límite, que es ya el equilibrio inestable, ¿no? Donde, digamos, el pocillo lo colocamos al revés y vamos a decir que al menor empujón pierde equilibrio y se va rodando esta pelota, ¿no? Entonces, justamente, ese P crítico va a ser ese punto, ¿no? Donde esperamos a superar justamente el pandeo. En realidad, para elementos con falla, perdón, para elementos o miembros esbeltos, la falla se va a producir por pandeo, mientras que para elementos robustos, la falla, muy robustos o poco esbeltos, será por una falla por cedencia compresiva, ¿no? Cedencia a la compresión, o fluencia, ¿no? Fluencia. Miren, en realidad cuando una columna es cargada axialmente, en un comienzo se acorta, eso significa que va a sufrir deformaciones en la misma dirección de la carga, ¿no? O sea, la columna tiende a cortarse, ¿sí? Sin embargo, cuando va a alcanzar una determinada carga, ¿sí? Una determinada carga crítica, vamos a decir que empieza a presentar deformaciones laterales o torsionales, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí justamente este, esta propiedad pues, que tienen los elementos cargados axialmente. Y aquí hay un tema muy importante, ¿no? Aquí hay ya hay que tener un elemento importante que tanto la resistencia como la longitud de esta falla dependen, tanto en una columna, tanto la resistencia como su modo de falla dependen de la longitud de la columna, ¿no? Si la columna es más esbelta, pues va a tener una mayor probabilidad de que falle, ¿no? Si es muy alta, por ejemplo, una columna muy alta, ¿no? Por eso se tiene que controlar justamente esa relación de esbeltez, lo que se denomina, ¿no? Ya vamos a ver más adelante aquí. Miren, en 1759, Euler, miren, 759, es casi 300 años, ¿no? A ver, 700, 800, 900, 2000, casi ya, nos vamos casi a los 280 años, ¿no? Entonces, miren, Euler descubrió que existía una carga crítica de pandeo, ¿no? O una carga, déjenme, ahí está, pero esto todavía no le voy a poner. Miren, Euler descubrió pues que existía una carga crítica de pandeo o una carga a partir de la cual empieza a generarse el pandeo en el miembro, ¿no? Y utilizó un modelo ideal de una columna articulada, ¿no? Articulada aquí, en el extremo, y en el otro extremo, ¿sí? Y se le aplica una carga, ¿no? Se le aplica una carga, como ustedes observan aquí, y se generan deformaciones horizontales, ¿no? O sea, esta carga va a generarme unas deformaciones horizontales. Y aquí está redactado esto, ¿no?
Una columna articulada en sus extremos, acá tiene un apoyo articulado, ¿no? Y solicitada por una carga de Euler significa que está actuando en ella una carga tal que un incremento mínimo generará una falla por instabilidad lateral. Y asimismo, con un pequeño decremento de esta carga, la columna se enderezará, ¿no? Carga, por eso se le denomina carga de Euler o carga crítica de pandeo elástico, ¿no? Ante esta carga, eso se empieza a deflectar, se generan deformaciones horizontales, como se ve aquí, y debido a eso, en ese momento adicional generado por esta deformación, que le podemos llamar delta máximo, pero es una deformación X, ¿no? Vamos a decir que se genera un momento que es P por X, ¿no? Un momento justamente en la sección, ¿sí? Si nosotros tenemos, y esa es una deflexión, ¿verdad? Si nosotros aplicamos la ecuación fundamental de la flexión, que es la derivada segunda de X respecto de Y, igual a menos M entre E y, ¿sí? Derivada segunda de X respecto de Y, que es igual a menos M entre E y, ¿qué va a pasar? ¿No? Si nosotros tenemos esto, si nosotros tenemos esta ecuación, podemos derivar, podemos igualar ese momento de esta ecuación con el momento de la ecuación M igual a Px, ¿sí? Y vamos a tener una ecuación homogénea de segundo orden, ¿sí? Si nos resolvemos esa ecuación diferencial, obviamente eso está fuera del alcance de este curso, ¿no? Esto ya tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Vamos a obtener justamente esta ecuación del P crítico, de la carga crítica, ¿no? Que va a ser igual a pi al cuadrado por EI, y es la inercia de la sección en ese plano de pandeo entre la longitud al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de esa carga crítica de Euler, ¿sí? Ahora, la carga crítica de Euler está en función de que, como nosotros podemos observar en esta fórmula, esta crítica está en función del material, ¿no? Es el modo de elasticidad, ¿qué más? El material con que está hecha la columna, ¿no? De la rigidez de la sección, que solo determina, pues, la inercia, ¿no? La inercia tiene que ver justamente con esa rigidez de la sección, ¿verdad? Y también la libre, longitud libre de la sección. Pero nosotros recordemos que el radio de giro de una sección es igual a la raíz cuadrada de la inercia entre el área. ¿Qué hacemos aquí? Elevamos al cuadrado ambos términos, pasamos el área a multiplicar aquí, entonces tendremos que R cuadrado por A igual a 1, ¿sí? R cuadrado por A igual a 1, ¿no? R cuadrado por A, perdón, a 1 no, a inercia, ¿no? Entonces podemos reescribir la ecuación de la carga crítica. Si nosotros tenemos, esta era la ecuación fundamental, ¿verdad? P crítico igual a pi cuadrado por E entre L al cuadrado. ¿Qué vamos a tener? Que la carga crítica de pandeo va a ser igual a pi cuadrado por E por inercia. Inercia es R cuadrado por A. R cuadrado por A. ¿Sí? Y abajo queda el L al cuadrado. Por tanto, pasamos este miembro de R cuadrado aquí como denominador y tenemos que pi cuadrado por E por A entre L sobre R al cuadrado. ¿Sí? ¿No? Entonces, el pandeo se va a presentar tan pronto como la carga alcance este valor y la columna se volverá inestable respecto al eje de menor radio de giro, ¿no?
Entonces, vamos a ver que nosotros, si dividimos el esfuerzo, esta es la fuerza sobre área, áreas sobre esfuerzo, perdón, fuerza sobre área, ¿qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al esfuerzo crítico de pandeo, ¿no? El esfuerzo crítico de pandeo va a ser igual a, aquí como aquí está dividiendo el A, se me va esto y tengo pi cuadrado por E, todo entre L sobre R al cuadrado, ¿sí? O sea que este va a ser mi esfuerzo crítico de pandeo, que es distinto pues al área, a la carga axial de pandeo. Parece que fue lo mismo, pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí otra cosa más. Luego tenemos aquí, nosotros queremos graficar justamente, bueno, L sobre R, este L sobre R se le denomina esbeltez, ¿no? Este es el esbeltez. Entonces, L sobre R. Ahora vamos a graficar justamente el esfuerzo, ¿no? Versus L sobre R. A esto le denominamos esbeltez, ¿no? Esfuerzo crítico entre L sobre R, ¿ya? Entonces, si nosotros graficamos esto, vamos a obtener esa curva, ¿no? A la que se le denomina curva de Euler, ¿no? O hipérbola de Euler, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, F crítico, aquí está la fórmula. F crítico es igual a pi cuadrado por E entre L sobre R al cuadrado, es la fórmula que está aquí. Esta fórmula que está aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando nosotros superemos este punto, ¿no? Del F y E, ¿no? O sea, aquí tenemos L sobre R, hay un punto de L sobre R que va a coincidir con mi FY, mi F máximo, ¿no? Mi esfuerzo de fluencia o cedencia, el FY, ¿ya? Entonces vamos a tener que, a partir de este punto del FY, entonces entramos al pandeo elástico, ¿no? Pandeo elástico, y tenemos que, en realidad, la curva, esa ecuación de la curva, ¿no? Eh, vamos digamos, va a ser válida solamente para la línea negrita, ¿no? Esa línea más acentuada, esta línea negrita, ¿no? ¿No? Porque tenemos un punto en que nosotros vamos a, este punto justamente superamos el esfuerzo de fluencia, como ya les había comentado, ¿no? Entonces ya fuera de aquí esta ecuación nos va a dar resultados fuera de la realidad, ¿no? Pero esta sería la ecuación trabajando en el rango elástico, ¿no? Siempre, ¿no? Pero luego, vamos a decir, toda esta teoría que hemos visto, ¿no? Permite predecir con buena aproximación el comportamiento de las columnas largas. Para las columnas de longitud intermedia, suele sobreestimarse la capacidad debido a los esfuerzos residuales de laminación, que sumados a los de la compresión hacen que ciertas fibras alcancen los esfuerzos de fluencia antes de lo previsto, ¿no? Y aquí vamos a tener, pronto se encontró que dicha ecuación de Euler que estamos viendo no da resultados confiables para miembros poco esbeltos. Esto es debido a que este tipo de miembros conducen a esfuerzos demasiado grandes para generar el pandeo del mismo. Esfuerzos por encima del cedente, lo que implica que la relación de esfuerzo de formación ya no es lineal, por tanto, del modo de elasticidad E ya no puede ser usado, ¿sí? Entonces, Friedrich Engeser
en el año 1889, va a proponer el uso de un módulo tangente variable, ¿no? Ese módulo de tangente variable, vamos a decir que es la pendiente de la recta tangente a la curva esfuerzo de formación para los valores entre F proporcionalidad y FY. Y vamos a ver aquí, miren, este mismo gráfico, acá hay un gráfico que se llama de esfuerzo de formación, ¿correcto? Donde aquí yo voy a tener, digamos, en el rango elástico, en el rango lineal, voy a tener un E constante, ¿verdad? Pero cuando llego ya a un punto FP, que es menor a este F, ¿no? Empiezo a cambiar, mi gráfica empieza de esfuerzo, de formación, empiezo a cambiar porque se va a producir una deformación unitaria creciente, ¿no? Aquí. Y justamente él habla de este módulo de elasticidad tangente variable, ¿no? Es este de aquí, ET. ¿Por qué? Porque va variando, ¿no? Va variando conforme yo ya he sobrepasado mi fuerza de, de mi esfuerzo plástico, ¿no? O fuerza de fluencia, miren aquí. Por lo tanto, este esfuerzo de tangente, perdón, este módulo de elasticidad de tangente variable es mucho menor que al módulo de elasticidad M. Ustedes observan aquí, este valor es menor que este valor, ¿no? Tengan en cuenta que el módulo de elasticidad es la pendiente en la gráfica de esfuerzo de formación, ¿no? Siguiendo la ley de Hooke, ¿verdad? La ley de Hooke me dice que esfuerzo es igual a E por, perdón, E por E, ¿no? Epsilon por E, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ahora, vamos a hablar del pandeo inelástico, ¿no? ET, como ET es muy variable y difícil de calcular en el rango inelástico, eh, por, esta, eh, por esta razón, la gran mayoría de especificaciones del diseño, incluyendo el ISC, contienen fórmulas empíricas para las columnas inelásticas, o sea, aquellas columnas que ya entran a trabajar en el rango inelástico, ¿sí? Y ahí ustedes pueden observar esa gráfica en la que, dependiendo, esta gráfica de esfuerzo, esbeltez, ¿no? Esta esbeltez ya está, digamos, es L sobre R multiplicado por este factor K, que es el factor de longitud efectiva. Es un factor que va a aparecer, que está referido a cómo es la condición de empotramiento que va a tener nuestra columna, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Vean que esta fórmula de Euler fue asumiendo simplemente que la columna estaba empotrada, tanto abajo como arriba. Pero eso no es del todo cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las columnas pues van a tener, tanto arriba como abajo tienen conexiones, llegan vigas y eso le da cierta rigidez a esa conexión, ¿no? Por lo tanto, no se puede asumir simplemente que depende del tipo de conexión también, ¿no? No se puede asumir simplemente que es apoyos articulados. Entonces, tenemos aquí esta curva, ya tenemos esta curva. A ver, ¿están ustedes ahí? Señor Roger Virafuerte, ¿está atento? Sí, ingeniero, está bien. Ya, muy bien. Entonces tenemos nosotros esta curva, vean ahí, y tenemos una zona de pandeo inelástico y una zona de pandeo elástico, ¿no? Donde aquí se cumple la teoría de Euler. Entonces, voy a tener que este FP, ¿no? Tengo aquí, y tengo aquí que en esta zona de la curva, ¿no? O sea, cuando el esbeltez, la esbeltez o relación de esbeltez va entre 100 y 200, esta curva, esta hipérbola, ¿no?
se va a cumplir la teoría de Euler, se va a producir un pandeo elástico y cumple esta ecuación del esfuerzo crítico de pandeo, ¿no? Donde F crítico, estoy hablando de esfuerzo crítico, no de la fuerza crítica, ¿no? Este F crítico va a ser igual a pi cuadrado por E entre KL entre R, todo el cuadrado, ¿verdad? En cambio, aquí ya estamos viendo esta teoría del módulo tangente variable, ¿no? En esta zona, que se daría en columnas, aquí no se ve, en columnas cortas, cuando estoy por debajo de la relación de 100, ¿sí? Hasta 10, vamos a tener esto de aquí, esta ecuación, y aquí voy a tener el esfuerzo crítico va a ser igual a pi cuadrado por ET, vea que ya no es E, sino ET, entre KL sobre R todo al cuadrado, ¿sí? R sobre L todo al cuadrado. Entonces, tenemos todo eso, ¿sí? Tenemos todo eso y vamos a ver ahí justamente, vamos a tener ahí justamente esa fórmula, ¿no? Donde cambia, no cambia, cambia. Y luego, pues aquí tendremos una zona cuando es menos, la relación es un bloque de compresión, cuando tenemos la relación desde el test menor a 10, ¿no? Entre 0 y 10, va a ser un bloque de compresión. La longitud efectiva, aquí justamente quiero hablarles de la longitud efectiva. ¿Está atento, señor Jonathan Cruz? Sí, ingeniero. Ok. A ver, la longitud efectiva. Las ecuaciones que hemos visto, P crítico y F crítico, son válidas para el caso de columnas articuladas en sus extremos, pero pueden reemplazarse en otros casos, reemplazando la longitud L, ¿ya? Por la longitud efectiva K por L, lo que yo les había comentado en la diapositiva anterior, donde se supone el comportamiento de la columna semejante a una articulada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una columna que está empotrada en sus extremos, este K vale 0.5. ¿Ya? K, como ya les había mencionado, es el factor de longitud efectiva de la columna. ¿Sí? Como vimos anteriormente en las hipótesis, como vimos anteriormente en una de las hipótesis para la obtención de la fórmula de Euler, es que la columna está articulada en ambos extremos, requisito que es realmente casi imposible, pudiendo ser aproximada en el mejor de los casos. En la realidad sabemos que existen otras condiciones de apoyo, lo que conduce a otra ecuación diferencial con diferentes condiciones de frontera a aquellas usadas en la deducción original. Pero en forma global, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Así, por ejemplo, si tomamos una columna articulada en un extremo, empotrada en el otro, o sea, en un extremo articulada y en otro extremo empotrada, ¿ya? La ecuación de Euler reducida de la misma manera que el caso original será, ¿cuál será? Esta de aquí, ¿no? P crítico igual 2.05 pi cuadrado por I entre L cuadrado, ¿sí? Y aquí tenemos también que el P crítico, perdón, aquí tenemos ¿cómo sale este factor de longitud efectiva? En realidad, lo que estamos haciendo es, a ver, bueno, ustedes dividan 1 entre 0.7 entre 0.7.
Ahí sale 2.5, ¿no? Digamos, por ejemplo, aquí, debido a estudios, ¿no? Estudios que están en la literatura, vamos a decir, ¿no? Me dice que en este caso, el P crítico, si está empotrado, se incrementa en 2.05, ¿correcto? Entonces, nosotros usamos, a partir de aquí, nosotros vamos aquí, ¿no? Sabemos de que EI, mejor dicho, de que toda esta expresión, si trabajamos con el radio de giro, ¿no? Que I es igual a la raíz mejor, R es igual a la raíz de I por A, lo que habíamos visto láminas atrás, ¿no? Aquí, ¿no? R es igual a la raíz de I entre A, despejamos I, sería igual a entre R cuadrado, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que esta fórmula de aquí termina siendo esta de aquí, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Donde aquí ya tenemos la relación de Sveltez, L sobre R, ¿verdad? Y si nosotros queremos este 2.05, que ya digo que es un factor que se encuentra producto de experimentaciones, ¿no? Se llega a esa fórmula empírica, ¿no? Este es 2.05, lo queremos pasar aquí, ¿ya? Lo queremos pasar aquí. Entonces, para pasar aquí, tiene que pasar como un 0.7, ¿no? Ustedes dividan 0.7, mejor 1 entre 0.7 al cuadrado. Eso da 2.5, ¿verdad? Y de este modo vamos a decir que es como si tuviéramos un factor K, perdón, un factor K que multiplica a la relación de Sveltez, L sobre R, ¿ya? Aquí tengo algunos factores de longitud efectiva teóricos, ¿sí? Y unos factores de longitud efectiva recomendados para el diseño cuando las restricciones reales se aproximan a las ideales, ¿no? Tenemos ahí, pues, una serie de valores, tanto teóricos, que están aquí, como valores recomendados, ¿no? Para el diseño, dependiendo obviamente del apoyo, ¿no? Aquí tenemos esto de aquí, que es rotación restringida y traslación restringida. Tenemos el de K, rotación libre y traslación restringida, ¿no? Este de aquí, como que empotrado y una bolita. Aquí, rotación restringida y traslación libre, que sería este, ¿no? Este caso, ¿sí? Y luego tenemos este de aquí, que sería este caso, rotación libre y traslación libre, ¿sí? Más bien aquí, el K pasa a ser igual a 2, ¿no? Bueno, pero, ¿qué pasa cuando mi columna forma parte de los pórticos? ¿No? Porque mis columnas no están aisladas, ¿no? Las columnas no son independientes, ¿no? Las columnas de un pórtico no son independientes. Sin embargo, las columnas de un pórtico no son independientes, por el contrario, forman parte de una estructura continua, lo que implica la posibilidad de desplazamientos laterales. Por ende, se planteó la necesidad de un procedimiento más racional que tomara en cuenta el grado de restricción proporcionado por los miembros conectados, ¿sí? Por tanto, la restricción rotacional proporcionada por las vigas en el extremo de una columna es función de la rigidez rotacional de los miembros que se cruzan en la junta, teniendo claro
que la rigidez rotacional es proporcional a EI sobre L, donde I es la inercia de la sección respecto al eje de flexión, entonces el factor de longitud efectiva K depende de la razón entre la rigidez de las columnas y la rigidez de las vigas que llegan al nodo, pudiéndose expresar de la siguiente manera. Miren, aquí que tenemos, que vamos a tener una expresión, ¿no? Que es Gx, que este Gx es el factor de rigidez relativo, ¿no? Donde voy a sumar, va a ser igual a la sumatoria de E sobre C, perdón, E sub C, que es el módulo de elasticidad, ¿no? No. Por IC, o sea, la inercia de las columnas, entre la longitud de las columnas, y todo la sumatoria del módulo de elasticidad de las vigas por la inercia de las vigas entre la longitud de las vigas, que llegan justamente a un nudo. Por ejemplo, acá tendré, si tengo aquí esta columna, vean que aquí la columna va a tener una unión rígida, que sí, no, y esa unión rígida no significa que sea un empotramiento rígido, cuidado, ¿ya? La realidad es esta, ¿no? La realidad es esta. Tengo un pórtico, tengo un empotramiento y acá tengo una unión rígida, que no, vuelvo y repito, no significa que sea una unión rígida, ¿ya? Perdón, una unión de empotramiento rígido, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer esta sumatoria para encontrar este factor de rigidez relativo, G sub X, pero, digamos, si estoy hablando de acero, tanto en las columnas como en las vigas, el módulo de elasticidad será el mismo, ¿verdad? Entonces, este E sub C y este E sub B sería igual a E, y se simplifica, y me queda simplemente que la sumatoria será igual a I sub C entre L sub C, o sea, la relación de inercia de mis columnas que llegan a ese nudo en A, y abajo la sumatoria de la relación de inercias y longitud de esas vías que llegan a ese nudo en B, en A. Eso tanto para A y para B. ¿Qué pasa? Que cuando G da infinito, cuando G da infinito se adopta un G de igual a 10. Y cuando G igual a 0, se adopta un G igual a 1. Esto lo vamos a hacer en un ejercicio. Cuando las condiciones de los extremos de la columna no permiten que ésta pueda asimilarse a uno de los casos idealizados incluidos en la tabla de valores, incluidos en la tabla de valores de factores de longitud efectiva K, y cuando la columna forma parte de un pórtico, pueden usarse un método que se basa en el empleo de los nomogramas publicados por Jackson y Moreland. ¿Ustedes han escuchado hablar de estos, los nomogramas de Jackson y Moreland? Pregunto, señor Eber León. Espero su respuesta. Disculpe, ingeniero, es que mientras te veo mal no le pude escuchar. ¿Podría hacer el favor de repetirme? No, yo he hecho una sola pregunta. Tienen que estar atentos, la señorita Liz Estrada. Es que preguntó muy rápido, ingeniero. Yo sí estaba escuchándolo, pero... Es que si pregunte rápido para ver si están atentos. Señor Jaime Proaño. Está leyendo otra cosa, señorita Liz Estrada. Y hoy veo sus ojos, cómo los mueve, que está leyendo algo. Está leyendo ahí. Está viendo otra cosa, simplemente. Comparta su pantalla, señorita Liz Estrada. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo otra cosa usted? Leyendo noticias, no sé. Nada, absolutamente nada, pero ya le comparto, yo no tengo problema. Mire, no sé qué de todo compartirle, porque tengo abierto nada. Usted está leyendo, mientras yo estoy enfocando, yo estoy mostrando en la pantalla
el menú con todos nuestros rostros, nuestras caras. Mientras tanto se está moviendo los ojos de un lado para otro porque está leyendo. No, pero si yo lo único que estoy leyendo es lo que usted pone en las diapositivas, nada No, más. pero ahorita en que yo ya he dejado de mostrar diapositivas, yo me doy Ahorita cuenta de nada, todo sí. eso. Bueno, A ver, señorita María Briones. Sí, ingeniero. Los nomogramas no había escuchado eso, no había visto. Ya, señorita Dayana Macas. Buenos días, ingeniero. La verdad Buenos días. tampoco. No he escuchado esos nomogramas. ¿No les enseñaron en acero cuando llevaron en octavo, que era el séptimo, en séptimo semestre, me parece? No, ingeniero, no recuerdo, la verdad. Bueno, vamos a ver eso en este momento. Ahí, esos son, a ver, les voy a presentar aquí. A ver, aquí les voy a presentar los nomogramas, pero primero una cosa les quiero comentar. Dice, el valor de K está en función de la rigidez I sobre L, de las vigas que llegan a cada uno de los extremos de la columna, así como de la rigidez propia de la columna. En la tabla, los índices A y B se refieren a las conexiones en los dos extremos de la columna en estudio. O sea, las conexiones, es que sí, podemos decir, llamarle junta, podemos llamarle nudo, podemos llamarle nodo, podemos llamarle unión, o podemos llamarle conexión. Todos estos tipos, todas estas palabras significan lo mismo, ¿no? Y vamos a decir que A pues será en la parte inferior y B en la parte superior de la columna, ¿no? Puesto que estamos estudiando columnas. Y les presento a ustedes los nomogramas de Jackson y Moreland, ¿ya? Los nomogramas de Jackson y Moreland se muestran nomogramas tanto para columnas en las que puede representarse traslación relativa de sus extremos, lo que ocurre en pórticos, cuyo desplazamiento lateral no está restringido. O sea, se puede mover, ¿ya? Como para columnas para las que tal traslación sí está restringida, como por ejemplo con los pórticos contraventeados o con arriostramiento, ¿sí? ¿Cómo se usan estos nomogramas? Ya lo vamos a ver. Miren, y lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Pero este caso A, dentro de estos nomogramas hay dos casos, el A y el B. ¿Qué me dice el A? El A me dice que tengo un desplazamiento lateral restringido, ¿sí? Y el B, que mi desplazamiento lateral no está restringido. O sea, según sea el caso que estoy analizando, voy a usar el A o el B, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que nosotros primero encontramos un GA a partir de estas fórmulas, ¿no? De estas fórmulas. Y luego encontramos un GB también, o sea, un GA en el extremo inferior de la columna y el GB en el extremo superior, ¿verdad? Y una vez que encontramos eso, unimos, por ejemplo, unimos 2, en GA me salió 2 y el GB me salió 0.2. Entonces, uno esto con una línea y donde corta esta línea vertical central, encuentro mi K. Y K es ese factor que tanto les he hablado, ¿no? Ese es el factor de longitud efectiva, ¿no? Entonces, para eso sirven los nomogramas de Jackson y Moreland. Entonces, ¿no? Aquí está de nuevo explicado que el término G se define, ya les he dicho, ¿no? Que es el término G es el factor de rigidez relativa, es la sumatoria de la relación de inercia y longitud de las columnas entre la sumatoria de la relación de inercia y longitud de las vigas, ¿no? El signo sumatoria indica que deben incluirse todos los miembros que llegan a cada una de las conexiones en los extremos de las columnas
en el plano en el que se esté considerando el pandeo de esta. Y ahí, y como ya está, I sub C y L sub C son la inercia y la longitud de las columnas, I sub B y L sub B son la inercia y la longitud de las vigas. ¿Sí? I sub C e I sub B se toman con respecto al eje perpendicular al plano de pandeo. ¿Ya? Después de hallar GA y GB, para unir una columna, para una columna, K se obtiene trazando una línea recta entre los puntos determinados con esos valores de G. Al usar esos nomogramas, se recomienda que para una columna conectada a una cimentación mediante una articulación para la que G sería teóricamente infinito, se tome como 10. A su vez, si la columna está empotrada, el valor teórico de G sería 0. Sin embargo, se debe tomar 1, ¿correcto? O sea, digamos, tiene sus artificios emplear estos nomogramas. Para considerarse las condiciones del extremo lejano de las vigas, el factor I sobre L debe multiplicarse por uno de los siguientes factores. Para el caso de desplazamiento lateral impedido, ¿qué pasa si el desplazamiento lateral está impedido? Si el extremo lejano de la viga está articulado, vale 1.5. Si está restringido, su rotación es 2. Para el caso de desplazamiento lateral no impedido, si el extremo lejano está articulado, vale 0.5. Y si está restringida, su rotación vale 0.67. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejercicio para aplicar estos nomogramas, ¿ya? Para ustedes no se aburran, ¿no? Vamos a aplicar un ejercicio para aplicar justamente estos nomogramas, ¿correcto? A ver, vamos a hacer una hoja vamos a usar una hoja de Excel. Ya voy a abrir Excel un minutito. Ustedes van a copiar también lo que hagamos. Ustedes pueden también trabajar con su hoja de Excel. Minuto. Excel, aquí está. Ya, bueno. Voy a compartir. Se está compartiendo, ¿verdad? Ya, entonces, primero copien el texto, pues, del ejercicio, ¿no? Entonces, escriban lo siguiente. Escriban lo siguiente. A ver. Evaluar el valor de la longitud efectiva K. Se lo puedo escribir aquí. Evaluar la longitud efectiva K, coma, ¿tá? De todas las columnas del pórtico. De todas las columnas del pórtico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Voy a dejar de
de compartir porque voy a compartir, les voy a dibujar el pórtico, pues, ¿no? A ver, voy a dibujar el pórtico. Voy a... Bueno, ya copiaron todos ustedes ese ejercicio, ese pórtico de 2 pisos, con un desplazamiento restringido y otro con desplazamiento permitido, ¿no? ¿A qué me refiero a eso? A que en este caso, en el primer nivel, el desplazamiento está restringido, aquí, y en este segundo nivel el desplazamiento está permitido, ¿sí? Entonces, lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente, a ver, ¿tienen este pórtico? ¿Sí lo tienen ahí? Voy a hacer una captura de pantalla y me voy a ir al, yo no sé, bueno, hay una opción que ustedes a veces usan, ¿no? Que es que cogen una parte, no sé, pero yo hago capturando Record, pantalla. ingeniero. ¿Cómo? Record. ¿Dónde voy Ahí a record? en la parte En buscar ahí, en inferior, Windows. ahí en el buscador pone Ahí escriba record record y ya. y ahí le sale una Record, ventana. Sí, recorte. record. Sí, record es ese. Este. No podemos ver. No, Uno que es Pero recorte y aplicación.
Es una tijerita que sale de aplicación ahí de imagen. Se llama herramienta de cortes. A ver, una tijerita, a ver, creo que es esto. No sé cómo. A ver, es una utilización futura, no sé qué. Dice que presione la tecla Windows más mayúscula más S. A ver, Windows más mayúscula más S. Sí, no como mayúscula. Ay, no sé, a ver. ¿Ustedes qué están viendo? Está rayando un cuadrado, ingeniero. Ya, pues ya lo recorté. No, A ver, pero es lo que he hecho. A ver, he puesto Ingeniero, Windows. tiene que escribir en la parte de abajo recorte. Se llama recorte. Ahí le va a salir una aplicación de su computadora. Ya, De clic ahí. ya, Cuando clic ahí, le va a salir una ventanita, ¿no? Como una, que arriba va a decir nuevo. ya, Usted tiene que darle clic nuevo. ya. Y ahí le va a dar la opción de que usted puede recortar la pantalla donde usted está mostrando su computador. Ah, ya, ya, Ahí selecciona la parte que usted quiere. Y cuando ya, ya termina seleccionando sin alzar el mouse, ¡pac!, se le aparece en la carpetita que le abrió. Y ya, ahí eso perfecto. coge y lo copia. Arriba ahí las opciones, Ya, copiar, espere. No se vaya todavía, no, espérese un ratito. Entonces, a ver, ya, a ver, aquí, voy aquí que dice recorte, herramientas de recorte, ¿no? Y me aparece Es ese ahí, herramientas de Ese ahí, recortes. herramienta de Ese recorte. ingeniero. nuevo recorte y me Y dice, ahí seleccione y de ahí se Cuando le ya puso congela la nuevo, pantalla. ahí selecciona y automáticamente se le va a ir donde apareció la pantalla. ya, y ahora, Ahí arriba, en la parte de arriba, va a ver las opciones que dice copiar. Va a dar clic donde dice copiar, que son ya. como dos carpetillas. Y ahí se va al Excel y ponga control C o clic derecho y pegar. Ah, ya. Muchas gracias. Ahí está. Perfecto, ya, bueno. Ya. Pero ahora le quiero quitar ya eso que se veía feo. Miren, aquí tengo si quiero tener aquí mi pórtico, ¿no? Quiero verlo mientras hago esto. Entonces, primero vamos a hacer, digamos, lo voy a poner aquí a un costadito, el cálculo 1. Está mostrando, ingeniero, el dibujo, no está mostrando el Excel. Ya, perdón. Ahora voy al Excel. A ver, y sigue la señorita leyendo. ¿Qué está leyendo, señorita? Me intriga, me Ingeniero, estoy intriga. viendo la pantalla, yo no sé qué Usted hago, mueve los no ojos, sé. mueve. ¿En qué está leyendo? ¿Una novela? ¿Qué cosa? Chuta madre. Esa boquita, señorita Lisbeth. Ingeniero, estoy viendo al frente, es que yo no sé si apago la cámara, igual me va a preguntar algo. Cálculo de la rigidez. A ver, cálculo de la rigidez de los elementos. Coma. Y sobre L. Primero vamos a calcular la rigidez de los elementos, ¿ya? Vamos a hacer un cuadro que diga, una tabla, ¿no? Que diga elemento, ¿sí? Luego I, que es la inercia, en milímetro elevado a la cuarta, ¿ya? Milímetro a la cuarta por E6, ¿sí? Luego tenemos L en milímetro
Luego tenemos I sobre L en milímetro al cubo por E a la 3. O sea, digamos sería por 1000 y en este otro por 1.000.000, ¿no? O sea, el valor que voy a escribirlo se está multiplicando por 1000 y acá por 1.000.000. Y luego aquí vamos a tener, bueno, esto mismo va a ser, esto es para las columnas, ¿no? Voy a poner acá columnas. Y aquí mismo voy a poner lo mismo, lo voy a poner esto aquí, para las vigas. ¿Sí? Ponemos lo mismo. Elemento. Aquí, ¿no? Columnas, vigas. ¿Cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O sea, vamos a tomar 3, 4, 5. Y vigas tenemos 1, 2, 3, 4. 4 vigas. 4. Ya tenemos aquí vigas. Aquí tenemos ya ahí tenemos. Perdón, ¿qué hice? Ya, vigas, correcto. Vamos a poner incluso de un color distinto. Ponerle un color, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí nuestros elementos, ¿no? Nuestros elementos, a ver, columnas. Tenemos, en primer lugar, voy a reducir un poquito, la columna AB, ¿verdad? La columna AB. Tenemos la columna CD, ¿no? La columna CD. Tenemos la columna DE, tenemos la columna FG y finalmente tenemos la columna GH. ¿Sí? Y ahora en las vigas tenemos la BD, tenemos la viga DG, tenemos la viga GJ, ¿no? O sea, estoy tomando por el piso, ¿no? BD, DG, GJ, y luego EH. ¿Ya? A ver, yo aquí les voy a dar cuál es el valor de la inercia de las columnas. Vean que aquí yo tengo un tipo de columnas. Bueno, estas columnas de aquí no las noté, pero es la misma de abajo. Ya está W8 por 3, es aquí arriba, el perfil, ese perfil. Y aquí la GH, digamos, también es aquí arriba, ¿no? O sea, es la misma columna, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí que la AB es 45,8. En mi caso, yo trabajo con comas. 45,8 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ¿no? La inercia. Yo le estoy dando ya el dato. Eso se saca de 45,8 de tablas, ¿no? De tablas, yo les he dado una serie de tablas. Yo estoy poniendo ya el resultado. Obviamente está en milímetros, en este caso. Estoy usando en unidad de milímetros, ¿ya? Luego, voy a poner la misma inercia de mis vigas, ¿no? En este caso es 333, BD, DG es 333,
GH es 333 y la EH, como es otra viga, es W14 por 3, es 121,1, ¿correcto? Ahora, la longitud, voy a ingresar la longitud de las columnas, pues, es en milímetros, medidas son en milímetros, vamos a poner 4.600 milímetros. Las tres primeras son 4.600, puesto que son las columnas del primer piso, ¿no? Y el segundo piso, 3.700. Ay, perdón, aquí estoy, que me confundo. A ver, la primera es AB, la segunda CD, la tercera DE, acá es 3.700, pues porque ahí estoy tomando por ejes, ¿no? El primer eje, que es el AB, el segundo eje es el CD y DE. El tercero va a ser el de abajo, FG, también 4.600. Y arriba, GH, 3.700. ¿Sí? Luego, I entre L. ¿Qué es I entre L? Simplemente dividir I. Vamos a dividir, pues, aquí. Igual I entre L, ¿verdad? Pero vea que el I, que se dan cuenta, está por 10 a la 6. ¿Verdad? Por 10 a la 6, ¿verdad? Y como yo debo darlo en unidades por 10 a la 3, esto lo divido entre 1000. ¿Ya? Me sale todo eso. Igual aquí, la longitud. La longitud es 9000, la primera, 9000. La otra viga, 9000. La GH, 9000. Perdón, ¿qué estoy hablando? 9000, 6000. La otra, 6000. Y EH, 6000, ¿no? 9000, 6000, 6000, 6000, 6000. ¿Ya? Y ahora igualmente hacemos lo mismo. Y como está por 10 a la 6, 6 ceros, ¿no? Entre L, pero eso lo tengo que dividir entre 1000 porque está en la unidad que he puesto en la celda superior, es por 10 a la 3, ¿no? O sea, por 1000, ¿no? Entonces, para que me dé un valor, para ser coherente con la unidad que estoy expresando ahí, me sale eso, 37. O sea, de tal modo que yo tengo, en ambos casos, yo voy a tener este valor 9,96 por 10 a la 3, o sea, 9,96 por 1000 milímetros al cubo, igual acá a 37, o 37.000, 37 por 10 a la 3, o 37 por 1000 milímetros al cubo, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestra relación de inercia y longitud, ¿correcto?
Entonces, ahora vamos a poner un punto 2. Vamos a poner aquí vamos a ponerlo aquí 2. Evaluación. O lo dibujamos más acá mejor. Dos. Evaluación de K. Yo no sé, en esta computadora no sé cómo hacer para que me salga la coma, la tilde en esa posición. No lo sé. Tiene que configurar el teclado, ingeniero, de estar en teclado americano, no estar conforme a la computadora, en Windows mismo. Bueno, no sé. ¿Cómo se hace eso? ¿Demora eso? Sí, más o menos, porque tiene que descargar el teclado de español, a estar en americano, no estar el teclado que es de la computadora. Bueno, ya, bueno, entonces, bueno, continuamos así. Evaluación de K, ¿ya? Para evaluar el factor de... A ver, ahorita vamos a evaluar K y te voy a decir algo, ¿no? A ver, para evaluar el factor de seguridad efectiva vamos a usar justamente se usan los nomogramas que hemos visto, ¿ya? Obviamente, para calcular los nomogramas, necesitamos previamente calcular los valores de las rigideces relativas, ¿no? Y vamos a hacer el procedimiento justamente con otra tabla, ¿no? Vamos a poner aquí columna, otra tabla que diga columna. Le vamos a poner aquí columna. Columna. Aquí vamos a poner extremo. Extremo inferior. ¿Sí? Y luego aquí tenemos la formulita, ¿no? De sumatoria. Uy, ahora va a ser complicado hacer esta formulita aquí. Aquí el extremo superior vamos a poner la formulita de sumatoria, ¿no? Aquí sumatoria I sobre C de columna entre I sobre C de vigas, ¿no? Ay, voy a poner así, sumatoria, no me voy a complicar ya, I sobre L, perdón, de columnas, todo entre I sobre L de vigas. Ya, o sea, simplemente para que se vea de qué se trata, ¿no? En el extremo inferior. Y luego aquí pongo el G mayúscula A. GA, ahí la hago minúscula ya, pero es el G sub A minúscula. El GA, el A es mayúscula, ¿no? Es en el extremo inferior, ¿ya? Esto mismo copio aquí y le pongo extremo superior. Superior, ¿sí? Y luego aquí pongo el K sub X, ¿no? Que va a ser el factor de rigidez. Y aquí pongo nomograma. El tipo de nomograma, si es el A o el B, ¿correcto? Aquí voy a poner perdón, ese es el G sub B, pues, ¿no? Porque un extremo primero en A y luego en B. ¿Ya? Entonces, aquí pues vamos a hacer una cuestión. Aquí vamos a poner nuestras columnas. AB, estas mismas, ¿no?
en esta misma ubicación. AB, BC. Están todas estas de aquí, ¿correcto? Ahora, vamos a ver qué tipo de apoyo tenemos. Miren, el AB, ¿cuál es el apoyo inferior? Es una articulación, ¿verdad? El CD también es una articulación. El FG, perdón, el AB, es que quería ponerlo así, articulación, el AB, CD, aquí vamos a poner primero el FG, ¿ya? FG, y acá el DE, DE, GH. Articulación, articulación, y el otro es empotramiento. Empotramiento, ¿correcto? ¿Qué pasa en estos tres primeros casos? No, ahora voy a hacer todo esto en articulación. ¿Qué pasa en articulación? Miren aquí, miren lo que dice las diapositivas. Dice, miren lo que dice. Al usar estos nomogramas, se recomienda que para una columna conectada a una cimentación mediante una articulación, para que G sea teóricamente infinito, se tome 10. Y luego, a su vez, si la columna está empotrada, el valor teórico de G sería 0. Sin embargo, se debe tomar 1. ¿No? O sea, cuando es articulación 10 y cuando está empotrada 1. ¿Sí? Entonces voy a escribir acá 10. 10. 10. 1. ¿Sí? Perdón, 10, 10, 1. ¿Ya? 10, 10, 1. Ahora aquí viene lo bueno. A ver, aquí tienen que atenderme, ya, por favor. Esto lo el alto de la fila lo voy a aumentar. Ya, aquí tienen que atenderme, correcto. Miren, para el D, ¿cuál es la fórmula? Sumatoria I sobre L de la columna entre I sobre L de la fila, correcto. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Voy a sumar I sobre L de la columna. I sobre L de la columna. Vamos a ir I sobre L de la columna AB. Perdón, estamos en la columna DE, ¿verdad? La columna DE, esta de acá arriba, DE, ¿verdad? En el extremo inferior, estamos en el extremo en A, ¿no? En el inferior, DE. DE es esta, y I sobre L es, I sobre L es 12,38, ¿verdad? ¿No? Pero primero, a ver, primero en el extremo inferior, ¿qué tenemos? La columna es DE, ¿verdad? A esta columna en el inferior, ahora nos centramos en el nudo. Por favor, atiendan, en el nudo. Al nudo le está llegando la columna de abajo, ¿verdad? Pues tengo que hacer la sumatoria de I sobre L de las columnas que llegan a ese nudo. El nudo es el de K, el D, pero debajo le llega el nudo, le llega CD, ¿verdad? Por lo tanto, yo sumo el que diga de abajo, CD,
más la columna de arriba de E. La columna de arriba de E es la relación I sobre E, ¿no? Entonces, eso sería la sumatoria de I sobre L. Entre, ahora, I sobre L de las vigas, ¿no? ¿Qué voy a tener yo para esta columna de aquí? En el inferior, abajo. En este punto, ¿no? ¿Qué le está llegando aquí? La BD, que es 37, ¿no? Y del otro lado le llega la DG, que es 55,5. Perdón. Me faltó sumar esta más 55,5. Y ahí me está saliendo ese valor. ¿Correcto? Bueno, ese valor debimos hacerlo aquí, ¿no? Aquí. Sino que aquí más bien lo que yo puedo hacer es escribir, ¿no? Digamos, lo voy a hacer de nuevo ya, para que quede para ustedes. A ver, decía que era para la inferior, ¿no? Llega el nudo de abajo, sería la columna CD. CD es esto, más la de arriba, DE, más eso, entre la viga del lado izquierdo, BD, 37, más la viga del lado derecho, DG, 55, y eso me sale, ¿no? Esto lo voy a dejar en blanco. ¿Ya? Y luego, para el otro tenemos lo siguiente. Miren, para la columna, estamos en el inferior, ¿ya? En el inferior. La columna GH. GH es la de acá. ¿Ya? ¿Qué tengo yo aquí? Primero tengo I sobre L, ¿no? De las columnas. FG. FG, ¿cuánto vale? FG. FG vale, voy aquí, 9, ¿no? 9,96. Más, vamos a colocar el de la columna GH, ¿no? GH, 12,39. Eso entre I sobre L de las vigas, ¿verdad? Y a esta columna, estoy hablando aquí abajo, ¿verdad? Estoy en el punto G, ¿no? Aquí. Tenemos DG. DG, ¿cuánto vale? DG vale 55, DG, ¿cuánto vale? 55,5. Más, luego, acá dice GJ es 55,5, pero pasa una cosa, miren lo siguiente. Miren la tabla. La tabla no, sino miren esto. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Miren, dice, para el caso que el desplazamiento lateral, no impedido, ¿ya? ¿Qué tenemos ahí? Si el extremo lejano está articulado, es 0,5. Esto, miren lo que dice, para considerar las condiciones del extremo lejano de las vigas. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos que el factor I sobre L debe multiplicarse por uno de los siguientes factores. Miren, para el caso del desplazamiento lateral no impedido,
vamos a tener ¿qué cosa? Que el extremo lejano, si el extremo lejano está articulado, hay que multiplicar por 0.5. ¿No? Entonces, por ese motivo, vamos a multiplicar por 0.5. No estamos viendo, digamos, justamente estamos viendo ahí esa viga, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por, luego lo van a entender cuando hagamos en el lado B, ¿no? Entonces, ¿qué significa aquí? Multiplicamos más 0,5 por GH, ¿no? Perdón, GJ, 0.5. Y esto me tiene que dar ese valor de ahí, ¿no? Esto lo voy a poner más aproximado, ¿no? Ahí. Ahora, en la parte relacionada al extremo superior, vamos a hacer la fórmula aquí, ¿no? Vean, ustedes esto de aquí lo tienen que hacer en su casa, este ejercicio, ¿no? Entonces, aquí ya no voy a llenar, porque aquí no hay, digamos, tengo que poner la fórmula directo aquí, ¿no? Sino que aquí ustedes pueden llenarlo con, poner la fórmula de dónde sale, ¿no? El valor que voy a poner aquí. Aquí sí les voy a desarrollar ya. A ver, ahora en B. Me voy ahora a la columna AB, ¿no? La columna AB. ¿Qué tengo en la columna AB? En B, ahora en B, o sea, en el extremo superior. ¿Qué voy a tener? Que tengo que sumar las IB de las I entre L de las columnas. ¿Cuánto es IL sobre las columnas? En B, columna, tengo solamente, tengo 9,96. No tengo más. No tengo otra columna. La columna solamente es esta. ¿No? Estoy hablando de la superior. Solamente tengo esa columna. Tengo, digamos, el nudo B, en el nudo aquí, este es el B, ¿no? Acá está el GA y acá el GB. Aquí solamente llega una columna, nada más, que es la columna AB, por lo tanto pongo 9,96. Ahora voy a dividir entre lo de las columnas, ¿qué viga tengo? Esta viga, la viga BD, 37. Nada, no tengo otra viga más. Me sale 0,26, ¿no? Todas estas las voy a poner. Ya. Ahora, para la CD, estoy haciendo primero aquí, ¿no? En el nudo B superior. Extremo superior o nudo superior. ¿Qué voy a colocar ahí? Primero el de CD. Voy a sumar la relación I sobre L de las columnas, ¿no? Primero la de CD. ¿Cuál es CD? CD es 9 más el de DE, 12,38, y todo ¿entre qué? Entre el I sobre L de las vigas. Voy a colocar eso y voy a colocar, ¿qué tengo de las vigas? Tengo por un lado la viga BD, que es 37, más la viga DG de las columnas. Correcto. Cierro eso y ahí me sale 0,24. Correcto. 0,24. Entonces, tengo ahí 0,27, 0,24. El tercero, vamos a colocar ahora FG. Nuestra columna FG. FG está aquí, 9,96. Y vamos a colocar aquí, a ver, igual
¿Hasta aquí está claro esto? Pregunto, ¿está claro lo que estoy explicando? ¿Sí? Sí, señorita Lisset Torres. Señor Bonilla. ¿Podría por favor, repetir en el extremo inferior de GH cuando lo multiplico por 0,5? No me Ya, quedó muy claro esa parte. ya, pero ahora ya voy a, cuando explique ahorita lo otro, ahí va a entenderlo, ¿ya? Cuando explique lo otro. Es que primero quiero avanzar y quiero que vean, ahí se van a entender, ¿ya? A ver, justamente aquí viene la prueba de fuego para ustedes, ¿ya? A ver, estamos en la columna FG, esta de aquí FG, pero estamos en el nudo B. Vean que todas las columnas tienen el nudo A y el nudo B, nudo A y el nudo B. A es el inferior y B es el superior, ¿ya? Entonces, para el nudo B, le tengo a esa columna, que es la FG, ¿no? FG 9,96, ¿verdad? Más la de arriba, GH 12,38. Y eso entre, que tenemos ahí. Primero la viga DG. ¿Cuánto vale DG? 55, ¿no? Más, y aquí estamos en esta columna, miren, en la columna FG. Pero la viga GJ, ¿sí? La viga GJ, ¿qué va a pasar con la viga GJ? Multiplicar el factor. Esta viga GJ, hay que multiplicarlo aquí primero por un factor, ¿ya? Vean que estamos evaluando la viga, digamos estamos evaluando la columna FG, ¿sí? FG, pero arriba, ¿verdad? Arriba. Y al estar evaluando arriba, ¿qué tenemos? Tenemos esta viga, la viga DG y la viga GJ, ¿ya? Entonces, vamos a estar, ¿en qué caso? Vamos a estar en el caso, dice aquí, para el caso de desplazamiento lateral impedido, ¿no? Desplazamiento lateral impedido. Estamos, nuestro extremo lejano, en este caso, que está articulado, va a tener 1.5, ¿ya? En este caso, 1.5. ¿Por qué? Dice, si el extremo lejano de la viga está articulado, que es en nuestro caso, extremo lejano de la viga está articulado, y el desplazamiento lateral está impedido, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que usar el 1.5. ¿Por qué? Porque justamente nuestro desplazamiento lateral en ese nudo está impedido, ¿ya? 1.5. Entonces, por eso tenemos que usar aquí el 1.5. 1,5 por... Ya, ahora voy a lo que la cita me preguntó. Este caso, ¿por qué usamos el 0.5? Aquí en este caso estamos trabajando de la viga, estamos trabajando de la columna GH. Pero esta columna GH, estamos viendo aquí abajo, ¿no? Esa columna GH, en realidad, estamos ¿en qué caso? Estamos en la parte de abajo, sí, viendo G, y el extremo está articulado, pero elegimos esta opción, la 2, porque el desplazamiento lateral no está impedido. O sea, esa columna no está impedida.
Ya, me refiero a la columna la columna de acá arriba. Esta columna, GH, no está impedida, se puede mover, ¿verdad? En cambio, cuando estamos evaluando la columna de abajo, esta columna de abajo sí está impedida. ¿Por qué? Porque acá tengo aquí una restricción, ¿verdad? Para su desplazamiento de la columna. Por eso es que yo he empleado esto, ¿ya? Porque aquí tengo un punto que lo restringe. Luego, tenemos el siguiente, DE, de la de acá. De la de acá vamos a tener ahí. Espérense que pase estos vendedores que... A ver, les estaba comentando que ahora la columna DE, ¿verdad? DE. Estamos viendo en la parte superior. En la parte superior, o sea, el nudo B, el B es el superior y el A es el inferior, ¿no? El B, que sería el superior, ¿qué columna le llega? Simplemente la columna DE, el 12,38, ¿no? No llega más. Y luego entra la sumatoria de la relación I sobre L de vigas. ¿Qué viga tengo? EH, que es el 20, este aquí, 20,18. Me sale 0,61. Y finalmente, para el último, ¿qué tengo? Tengo para la viga, perdón, es la columna GH, ¿no? Para el nudo superior, tengo GH, tendré 12,38 entre, ¿qué viga le llega? Solamente esta viga, la misma viga, ¿no? EH. Y ahí tengo aquí yo voy a poner qué nomograma, aquí vamos a colocar el tipo de nomograma que vamos a usar, ¿ya? En el caso A, AB, CD y FG, vamos a usar el nomograma de los dos que existen. Vean aquí. Donde está el nomograma A, porque los tres primeros son las columnas donde el desplazamiento lateral está restringido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos justo en el pórtico tenemos en un extremo una articulación que va a restringir de alguna manera el movimiento. Entonces voy a tener aquí el A y el A, el nomograma A, ¿no? Voy a ponerlo así entre paréntesis para que se vea que es la opción A, ¿no? Esto Pero copia. no, está proyectando las diapositivas. ¿No? Aquí está. Decía que voy a copiar y pegar el A. Y aquí, DE y GH sería como el desplazamiento está no restringido, sería el nomograma del movimiento no restringido, el B, ¿no? El A y el B. Entonces voy
B, B. Ya, ahora voy a encontrar con estos valores, voy a encontrar el KX, ¿verdad? Voy a encontrar el KX. Y para eso tengo que ir al nomograma. Vea que aquí es 10, GA es 10 y acá GB es 0.27. ¿Cuánto vale el KX? Ahí está el detalle, ¿no? Vamos justamente, voy a ir ahora al nomograma. El GA es 10, para el primero es 10 y 0.27, ¿no? Es el nomograma A. Me ubico acá en 10, trazo una línea hasta 0.27 por acá. Aquí hay, no sé cómo, esto lo estoy, ustedes saben cómo se, quisiera, hay una, a ver, déjenme ver, un minuto, ya, si quiero bajarlo, lo estoy tomando directamente del Zoom, y lo quiero descargar, elementos sometidos a compresión. ¿Cómo lo descargo? Ya lo estoy descargando. Es que quiero que ustedes vean lo siguiente. Les voy a enfocar desde el PowerPoint. Ya estoy abriendo el PowerPoint, un minutito. Y ustedes ahí me tienen que ayudar con el tema de, hay unas reglas, ¿no? Unas reglas virtuales, ¿verdad? Ustedes que son tecnológicos. A ver, están viendo la imagen, ¿verdad? ¿Cómo yo hago lo siguiente? Yo quiero... Ingeniero, pero puede llevar esa foto al el Excel y ahí hace las líneas. Sí. ¿Cómo así? Hace lo mismo que hice antes, recortar, si no da la imagen y la lleva en Excel. Y ahí en Excel ya puede hacer las líneas mejor. ¿Se puede hacer una línea en Excel? Sí. ¿Y Yo ya hice, cómo? el primero me salió 0,77. A ver, espérese. No se me adelante. A ver, copiar. Haga lo mismo antes, ahí nomás y hágalo en Excel. Ya, vamos a hacer el primero. Es 10 y 0.27, ¿ya? A ver, voy a reducir esto. Ya, es el A, ¿no? Ya, ¿y cómo hago la línea? No está está compartiendo el Excel, haciendo ingeniero. en Excel. Ya, En insertar. Ahí arriba, en las opciones, insertar. ya, Y ahí donde están arribita donde están las figuras geométricas. Cuadraditos. Ese es ahí. línea. Esa línea. Ah, ya, desde aquí lo llevamos hasta 0.27. Vamos a poner por aquí 0.27. Ya, ustedes hacen eso. Obviamente aproximando también, ¿no? Y aquí que me va a salir 0.75, vamos a poner 0.77, ya como su compañero dice, ¿ya? Pues aquí me sale que el KX es 0.77. Para el segundo, 10 y 0.24, de la misma manera, insertar la línea 10 y 0.25, 24. Ahí más o menos, ya digamos que 0.76, ¿ya? Porque, claro, está menos de 0.77, 0.76.
¿ya? El tercero, 1 y 0.16. Nos vamos aquí. Están viendo ustedes la imagen, ¿no? 1, Sí. 1 aquí. Y 0.16, que sería 0.15, 0.16 por aquí. Sería 0.67, también le ponemos 65, 66, 67, ¿ya? 67. Luego, el otro, tenemos que irnos al otro gráfico, para el otro, ¿no? Que es 0.24 y 0.61. 0.24 y 61, ¿no? Entonces vamos igualmente a insertar 0.24, vamos a poner aquí. Este es 0.1, ok, 1, 2, 3, 4, 0.25, 50, perdón, 0.20, 0.40, 0.60, 0.80 y 1, ¿no? 0. ¿Cuánto era? 0.24, ¿no? Vamos a poner aquí 0.20, 20, por aquí 20, 20, acá es 40, acá es 30, acá es 25, 24, por aquí. Hasta el 0.61, ¿no? A ver, aquí tenemos igualmente 20, 40, 60, 80, 61, puede ser por aquí. Ya, y eso me da 1.10, que es 1.20, 30, 40, 1.50, 1.10, menos del 1.14. Y el otro 0.27, insertar. Aquí hemos cogido aquí más arribita, ¿no? Más arribita. Un poquito más arribita. Y 0.61 también aquí. Digamos que es un poquito de 0.14, ponemos del 1.14 a 1.15, ¿ya? Entonces, eso sería como hemos construido nuestros nomogramas. ¿Ya? Entonces voy a guardar esto. Y, bueno, voy a dejar de compartir. Y ustedes mismos lo tienen que hacer dentro de... voy a poner aquí una nueva carpeta que va a ser ¿ya? Entonces, bueno, yo me tengo que ir. Ya terminamos la clase de hoy, ¿verdad? Por favor, les voy a dejar a ver, ¿quiénes son los delegados de acero? A ver, creo que hay uno o dos. Por aquí lo tengo anotado. Orellana y Danes Flores. ¿Están ahí? ¿Están ahí, Danes, señor Danes? A ver, usted me hace acuerdo el día de hoy para dejarles una tarea, ¿ya? Una tarea justamente de nomogramas, ¿ya? Pero les voy a dar una semana nada más. Son dos ejercicios. Ahí está poniendo cara de que está llorando el señor Barbech. ¿Por qué? A ver, estudien, por favor, estudien estos días. Y bueno, me despido de ustedes deseándoles antes de nada que tengan una feliz Navidad y un feliz año, ¿correcto? Bueno, un fuerte abrazo a todos, un abrazo navideño y nos vemos. Gracias. Nos vemos hasta el próximo año, si Dios quiere. Gracias, Chao. señor.